Buenas noches a todos, bienvenidos al webinar número 45. Es un gusto compartir con ustedes esta noche. Hoy vamos a hablar de descubriendo la silla turca, lesiones celares y paracelares. Tengo el gusto de invitar al doctor Julián Eduardo Grisales, residente de nuestra institución de cuarto año. Bienvenido, Julián. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, doctora, por su introducción y por su colaboración en la elaboración de esta charla. El día de hoy quería traerles este tema que es descifrando la silla turca. Vamos a hablar un poco de las lesiones celares y supracelares. Como dijo la doctora, mi nombre es Julián Grisales y yo soy residente de cuarto año de radiología de la Universidad de ICESI en conjunto con la Fundación Valle del Lili. Entonces, respecto a la tabla de contenido, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hablar de la resonancia magnética como método de elección para la evaluación de las lesiones celares y supracelares. Vamos a hablar de algunas consideraciones embriológicas y anatómicas para poder entender por qué se presentan estas manifestaciones y vamos a hacer algo de abordaje diagnóstico, de cómo se hace el abordaje diagnóstico. Vamos a ver un algoritmo propuesto y algunas conclusiones. Los objetivos de esta charla van a ser la interpretación de las neuroimágenes para la evaluación de la región celar y supracelar, esto mediante un aprendizaje basado en casos de las patologías más frecuentes y mediante una integración clínica e imagenológica. Para evaluar algo de epidemiología, en Estados Unidos aproximadamente el 17% de todos los tumores primarios del sistema nervioso central fueron tumores hipofisiarios, solamente detrás del meningioma, que fueron aproximadamente un 37%, y de ahí le sigue el glioblastoma, que es un 16% aproximadamente. Sin embargo, cabe resaltar que en los adultos jóvenes de 15 a 39 años, hasta el 30% de estos casos, pues, correspondían a lesiones hipofisiarias. Y, pues, definitivamente la resonancia magnética es el método ideal para evaluación de esta región, debido a que presenta una excelente resolución espacial, permite una mejor caracterización del tejido, tanto del tejido blando como del tejido neural, y las correlaciones anatómicas. Podemos emplear cortes delgados que son de aproximadamente 2 a 3 milímetros, y en nuestra institución empleamos imágenes en los planos coronal y sagital, que es donde vamos a lograr visualizar de mejor manera la glándula. Vamos a emplear secuencias T1 espinecos, sagitales y coronales, T2 espineco-coronales, algunas secuencias potenciadas en T1 posterior a la administración del medio de contraste. Dentro de estas secuencias post-contraste tenemos algunas secuencias con adquisición única y algunas con adquisición dinámica. Esto ya lo vamos a ir evaluando a medida que vayamos avanzando en la charla. Y adicionalmente también podríamos llegar a hacer algunas secuencias CIS para poder ver mejor las relaciones anatómicas con los pares craneales y las estructuras vasculares adyacentes. Entonces, respecto a las consideraciones embriológicas, pues tenemos que aproximadamente hacia la semana 3 o 4 de gestación, este sería la cresta del estomodeo, y este sería el ectodermo neural, donde podemos visualizar que hay dos prolongaciones, una que va, las cuales se van a llegar a encontrar en la línea media, y estas prolongaciones, la prolongación del estomodeo es la que va a generar la adenohipófisis, y la prolongación de este ectodermo va a generar la neurohipófisis. Tenemos que cuando esta prolongación inferior que viene del estomodeo se empieza a rodear del mesodermo que estamos viendo aquí representado en amarillo, se empieza a hacer un pedículo, el cual se tiene que llegar a obliterar y luego fusionarse esta porción anterior de la glándula con la parte posterior para poder formar la hipófisis completa. Entonces tendríamos ya la formación final, que sería la adenohipófisis y la neurohipófisis, que pues vienen de dos líneas celulares diferentes, como lo podemos visualizar en el esquema. Al final, cuando nosotros ya tenemos una hipófisis completamente formada, tenemos unas medidas básicas que son aproximadamente unos 12 milímetros en el diámetro transverso, unos 8 milímetros en el diámetro AP y unos 9 milímetros de alto. Entonces, para ilustrar mejor cómo se ve la hipófisis finalmente ya desarrollada, entonces la vemos aquí reposando sobre la silla turca, que vendría a ser esta parte superior del esta parte superior del esfenoides, y vemos sus relaciones anatómicas más importantes. Entonces,
Aquí un segundito. Entonces tenemos aquí la hipófisis, este sería el infundíbulo hipoficiario. Vemos que tiene una relación bien estrecha con ese quiasma óptico, el cual se encuentra inmediatamente superior al mismo. Adicionalmente, entre el quiasma óptico y la porción superior de la hipófisis tenemos el diafragma celar. También hay una gran relación con la arteria carótida interna en sus porciones cavernosa y supraclinoidea. Y tenemos una relación bien importante con el seno cavernoso, en el cual están los pares craneales número 3, 4, 6, B1 y B2. Entonces, esos pares craneales también podrían llegar a estar comprometidos en caso de que haya una diseminación desde esta región celar. Y adicionalmente vemos que ese seno cavernoso tiene una imagen lineal que se encuentra inmediatamente inferior a esa hipófisis que se llama el seno intercavernoso. Esto no debemos dejarlo pasar por alto y debemos siempre recordarlo, porque cuando vayamos a evaluar las imágenes de hipófisis, pues efectivamente las vamos a poder visualizar en algunas ocasiones y no debemos confundirlo con microadenomas hipoficiarios u otras alteraciones que se encuentren pues inferiores a esa silla turca. Aquí vemos pues los senos esfenoidales, los lóbulos frontales y las arterias cerebrales. Entonces, recordar que dentro de las consideraciones anatómicas, pues tenemos también que visualizar cuáles son los núcleos hipotalámicos y los núcleos hipoficiarios, pues que son los que nos van a llevar a tener pues las reservas hormonales. Entonces, primero que todo vamos a comenzar con la región posterior de la hipófisis, la cual, como vimos en la evaluación embriológica, pues proviene inmediatamente pues de las células del neuroectodermo, donde los núcleos están centrados en el hipotálamo y los axones pasan por el infundíbulo hipoficiario y se dirigen pues hacia esa hipófisis posterior o neurohipófisis. Esos núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo van a llegar a producir dos hormonas que son la ADH, que nos produce el balance hídrico, y la oxitocina, pues que nos permite la producción de las contracciones uterinas y de la mama, y pues otras funciones neurales superiores que pues ya se han venido descubriendo a medida pues que se avanza en la tecnología. Tenemos que recordar que como aquí tenemos las vesículas de secreción, que son la parte final de los axones, entonces son altamente pues son altas en proteínas, y precisamente debido a esto, pues deben su alta intensidad de señal en las secuencias potenciadas en T1. El sistema porta hipoficiario de la neurohipófisis se encuentra originado de la arteria hipoficiaria inferior, como la podemos observar aquí. Ella hace un plexo en la región posterior de la hipófisis y posteriormente drena al seno cavernoso, pues por esas vénulas de drenaje. Posteriormente vamos a ver la región anterior, la cual definitivamente sí se compone de los cuerpos de las glándulas secretoras, las cuales se encuentran localizadas en la adenohipófisis. Sin embargo, estas son estimuladas desde los cuerpos neuronales que están en el hipotálamo. Ellos van a llegar a producir las hormonas de secreción, como lo vemos acá al lado izquierdo, que son las hormonas hipotalámicas, y van a llegar a producir a estos grupos celulares, que son los gonadotropos, tirotropos, lactotropos, somatotropos y corticotropos, que se encuentran en esta adenohipófisis, las hormonas respectivas, pues que van a ir a regular pues todos los sistemas de ese eje hipotálamo hipoficiario. ¿Y esto cómo se va a presentar? Pues mediante el sistema porta hipoficiario, en el cual esta arteria hipoficiaria superior es la que va a llegar a suplir ese sistema porta hipoficiario de la hipófisis anterior. Ella llega y forma un plexo de capilares arteriales hacia el infundíbulo hipoficiario, con posterior formación de esos vasos portales que los vemos aquí más esquematizados en este rosado, y finalmente forma un plexo venoso, el cual va a llegar a drenar hacia el seno cavernoso también. Y de ahí a la circulación sistémica. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones embriológicas y anatómicas que ya visualizamos, entonces les propongo este algoritmo diagnóstico en el cual vamos a empezar visualizando estos ítems. Entonces, primero que todo, nos vamos a preguntar, ¿esta lesión es celar o supracelar? Entonces, vamos a iniciar por las lesiones celares, y en las lesiones celares entonces tenemos tres posibilidades. Esta lesión está centrada en la parte anterior de la hipófisis, está centrada en la parte intermedia o en la posterior. Entonces, vamos a iniciar con las lesiones anteriores. Entonces, para hacerlo ilustrado con casos, entonces les traigo este primer caso, una paciente de 18 años de edad, quien consulta inicialmente por una cefalea de difícil control.
A la paciente ya se le había hecho una tomografía que estaba normal y se hizo esta resonancia magnética que vemos en este caso, una secuencia potenciada en T1, donde vemos esa glándula hipoficiaria que se encuentra disminuida en su tamaño, conservando el infundible hipoficiario, su relación con el quiasma. Vemos que hay una disminución en general de todas las estructuras pues, de esa silla turca y como lo vemos en el esquema, en este caso pues este correspondía a una hipoplasia hipoficiaria. Entonces, tenemos que recordar que cuando encontramos estas alteraciones de la glándula hipoficiaria, sobre todo en los pacientes más pequeños, pues hay que descartar que no esté asociado a defectos de la línea media, como por ejemplo disgenesia del cuerpo calloso o una displasia septoóptica. Y pues para este cometido, entonces vamos a recordar que especialmente en los niños menores a 12 años, tenemos un límite de hasta 3 a 6 milímetros de la altura de la hipófisis, que es como el límite inferior en el cual nosotros podemos visualizar la hipófisis. Entonces, si la llegamos a encontrar de ese tamaño en esa edad, pues nos podemos quedar tranquilos. Sin embargo, pues cuando se encuentra de menor tamaño, sobre todo en los estados puberales, pues entonces sí podríamos decir que probablemente se trate de una hipoplasia hipoficiaria. Vamos al siguiente caso, vemos el caso contrario, donde vemos una paciente femenina de 14 años de edad que también consultó por cefalea. La paciente ya había empezado sus ciclos menstruales, donde vemos que la glándula hipoficiaria presenta una convexidad superior, que presenta un aumento discreto en su tamaño con respecto pues, a lo que nosotros vemos usualmente en la glándula. Vemos la neurohipófisis completamente normal, el infundible hipoficiario es central, el quiasma óptico también se encuentra normal y como lo vemos en la imagen, aún solamente hay un incremento de esa adenohipófisis con respecto al resto de los componentes hipoficiarios y esta corresponde en este caso pues a una hiperplasia hipoficiaria. Esta puede producirse por varias causas. En general, puede llegar a ser normal, sobre todo en las pacientes de género femenino, las cuales pues están ya con su menstruación debido a que pues la proliferación de esas células eh, que estimulan pues, los folículos, pues obviamente van a aumentar el volumen de la glándula. En este caso vemos que esta glándula hipoficiaria medía aproximadamente 8,7 milímetros y que cuando vemos la tabla de evaluación por edad, entonces para una paciente de 14 años que se encuentra en la pubertad, pues el límite superior sería de 10 milímetros y pues vamos a tener una convexidad superior que efectivamente correspondía simplemente a una hiperplasia normal de la pubertad. Para los menores de 12 años, recordamos ese 6 milímetros, aplanamiento superior, y para el adulto masculino 8 milímetros, adulto femenino aproximadamente 9 milímetros. Las pacientes gestantes, esto también es especial, debido pues a la demanda hormonal de la gestación, pues obviamente van a incrementar, va a ser aproximadamente hasta 12 milímetros, su límite superior. Y para los mayores de 50 años volvemos a ese límite de la adultez, que es mayor a 8 milímetros. Recordar también que esa glándula hipófisis cuando es normal puede incrementar en su tamaño no solamente porque haya una masa, sino porque también puede tener un estímulo exógeno, puede ser porque haya tenido medicamentos o una falla de órgano terminal. Y recordar también, pues entonces, que cuando haya esa falla de órgano terminal, como por ejemplo un hipogonadismo primario o un hipotiroidismo, pues entonces vamos a tener reproducción de las células que estimulan para tratar pues de estimular ese órgano que tiene falla. Entonces, pues por eso pues tenemos esa hiperplasia allí y esa sería la respuesta de nuestro aumento de la glándula. Tenemos este otro caso, paciente de 13 años de edad, quien consulta por rinoliquia de género femenino, en el cual tenemos, esta imagen es cortesía del doctor Márquez de SickKids Canadá, Toronto, Canadá, donde vemos pues que esa glándula hipoficiaria quería estar aquí reposando sobre la silla turca, tiene una intensidad de señal esperada en las secuencias potenciadas en T1, sin embargo, vemos que esa hipófisis no está solamente pues hacia la base de la silla turca, sino que ya se extiende hacia la porción inferior, incluso alcanzamos a ver algo de intensidad de señal similar a la neurohipófisis por aquí en la región faríngea, vemos la neurohipófisis adecuadamente posicionada y vemos que ese infundible hipoficiario se encuentra desplazado anteriormente. Cuando vemos las imágenes por tomografía, en estas reconstrucciones axial, coronal y sagital, vemos un foramen esclerótico inmediatamente inferior a la silla turca, donde vemos que está en esta secuencia, perdón, en esta reconstrucción coronal que está conformando este canal, y lo vemos igualmente en la reconstrucción sagital que correspondía en este caso, como vemos en el gráfico, a una hipófisis faríngea con un canal hipoficiario persistente. Esto es una patología que es bastante rara, en la cual se comunica la adenohipófisis con la nasofaringe, debido a que, como recuerdan, lo visualizamos en la embriología, esa remanente inferior de la hipófisis no pierde su pedículo
y por lo tanto, pues entonces puede llegar a comunicarse con la cavidad oral, porque recordemos que la parte de la hipófisis proviene del estómago. Entonces, cuando tenemos este canal hipoficiario persistente, tenemos que reportarlo inmediatamente debido a que algunas adenohipófisis pueden llegar a ser bastante prominentes y generar como ese efecto de masa hacia la región faríngea y pues obviamente no lo podemos resecar porque pues obviamente estamos teniendo aquí la glándula hipoficiaria. Cuando tenemos la evaluación del canal, entonces si tenemos un canal que sea menor a 1,5 milímetros en su diámetro, pues vamos a tomarlo como un canal hipoficiario persistente y si es mayor a 1,5 milímetros lo vamos a denominar como un canal craneofaríngeo y esto es importante reportarlo al neurocirujano. Paciente de 19 años de edad de género femenino que consulta por galactorrea. La paciente pues obviamente no se descarta su gestación y vemos que tiene una lesión nodular y levemente hiperintensa en las secuencias potenciadas en T1 hacia la margen posterior de la hipófisis, donde vemos rechazada esa neurohipófisis hacia el margen posterior. Vemos que esa lesión nodular también la podemos visualizar parcialmente en las secuencias potenciadas en T2 en esta imagen coronal. Y que cuando vemos las secuencias posterior a la administración del medio de contraste, vemos que ya se demarca mucho mejor esa lesión nodular, la cual es de menor intensidad de señal que el resto del parénquima hipoficiario. La glándula hipófisis por lo demás parece ser normal, excepto pues que el infundíbulo se encuentra levemente desplazado hacia la derecha debido pues a la lesión que se encuentra allí presente y correspondía en este caso, como lo vemos en el gráfico, a un microadenoma hipoficiario. El microadenoma es llamado así cuando tiene un tamaño menor a 10 milímetros y en la epidemiología el prolactinoma suele ser el más frecuente de todos ellos, donde vamos a encontrar que pues, es más usual en el género femenino que en el masculino y para este caso específico es que vamos a emplear las imágenes dinámicas post-contraste. ¿Por qué son importantes de realizar en este caso? Debido a que la glándula, el microadenoma hipoficiario tiene un retardo en el realce pico, entonces vamos a ver que tiene aproximadamente 90 a 120 segundos para alcanzar su máximo realce, mientras que la glándula hipoficiaria tiene un realce más temprano de 60 a 80 segundos, por lo cual ese mismatch en el realce nos va a permitir encontrar con mayor facilidad esta lesión nodular y pues que en algunas ocasiones como tenemos ese rango, vemos que es de 60 a 80, de 90 a 120, a veces puede acercarse más hacia este límite inferior, por eso necesitamos varias imágenes post-contraste para poder determinar si es una o es la otra cosa. En este caso, cuando encontramos un microadenoma, es importante reportarlo porque pues, puede ser asintomático o no funcionante. En este caso, pues ya el manejo lo determinará el endocrinólogo. Sin embargo, pues hay que revisar los laboratorios, a ver si alguna de las estirpes celulares está comprometida, si es funcional y pues si hay que hacer algún bloqueo específico o algún tratamiento puntual. Con respecto a esto, pues no mucho más que decir. Entonces vemos también en este caso cortesía de la doctora Granados o un microadenoma que se presenta atípicamente, donde aquí vemos parcialmente la neurohipófisis visualizada como una imagen hiperintensa en secuencias potenciadas en T1 y vemos esta lesión nodular hipointensa que se encuentra inmediatamente adyacente a esta en uno de los cortes más posteriores que cuando le inyectamos el medio de contraste realza muchísimo más que la glándula adyacente. Entonces, en este caso tenemos un microadenoma hipoficiario que es altamente realzante pues, y que es hiperintenso con respecto al resto del parénquima. Por eso, entonces, recordar que la sensibilidad es de aproximadamente el 90% para la detección del microadenoma hipoficiario. En las secuencias dinámicas post-contraste. Paciente de 17 años que presenta alteración visual, en la cual tiene una hemianopsia bitemporal, se le realiza una resonancia magnética de silla turca y de cerebro contrastada, en la cual podemos visualizar esta lesión multilobulada, donde vemos dos lóbulos principales, la cual se encuentra comprometiendo las estructuras vasculares adyacentes, que está centrada en la silla turca y se extiende superiormente, donde no podemos visualizar adecuadamente ni siquiera el quiasma óptico debido pues, a esa compresión extrínseca que está realizando. Adicionalmente, esa lesión es heterogénea en las secuencias potenciadas en T2, presenta un intenso realce con la administración del medio de contraste y vemos aquí cómo se encuentra esa relación con esa arteria carótida que está ahí adyacente a ella. Vemos esa lesión bilobulada con sus características morfológicas típicas que en este caso corresponde a un macroadenoma hipoficiario. El macroadenoma es la masa supracelular más común en los adultos. Para nosotros hablar de un macroadenoma, recordar que la medida es que debe ser mayor a 10 milímetros
por lo cual, pues esta es la medida típica que nosotros debemos emplear. El macroadenoma tiene más o menos el doble de incidencia que los microadenomas, por lo cual pues lo encontramos con más frecuencia y usualmente suele ser benigno y de lento crecimiento, remodelando la silla turca y comprometiendo las estructuras adyacentes, como por ejemplo el quiasma óptico y el seno cavernoso. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante esta lesión, recordar que presenta este realce post-contraste intenso, y que tiene esta morfología bilobulada que generalmente se presenta debido a que hay una expansión de ese diafragma celar y que sería en este caso y cuando sale de ese diafragma celar, pues entonces la lesión tiene como esta cinturita acá que lo llaman en los libros como esa apariencia en muñeco de nieve. Entonces, recordar adicionalmente por qué se genera la mianopsia bitemporal. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito de la fisiopatología. Entonces, cuando ese quiasma óptico se encuentra comprimido extrínsecamente debido a la masa, entonces recordemos en la vía óptica, la porción nasal de los receptores oculares va a tomar el campo visual temporal, que sería entonces, en este caso pues el que ven a la derecha de sus pantallas, que impactaría en este campo nasal, y este campo nasal neural va a emitir sus axones y hacia el quiasma óptico, que son los que se van a decusar. Los del campo visual nasal y pues temporal en caso tal de lo neural pasan directamente por el nervio óptico, pues hacia las cintillas ópticas. Entonces, cuando hay compresión en este segmento, los campos visuales temporales son los que se van a comprometer, y esta es la fisiopatología de esto. Recordar adicionalmente que el macroadenoma puede estar asociado a otros síndromes, como por ejemplo la acromegalia, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, el síndrome McCune-Albright, y presenta pues este realce intenso postcontraste, el signo del muñeco de nieve, no olvidar recordarlo, y la invasión del seno cavernoso, que ya vamos a determinar cómo lo vamos a documentar. En los pacientes que no han sido intervenidos y que tienen un macroadenoma que se encuentra al menos a 5 milímetros del quiasma, pues entonces no, digamos que continuamos en seguimiento cada 6 a 12 meses. Sin embargo, si es a menos de 5 milímetros del quiasma, perdón, pues entonces habría que hacer una interconsulta por neurocirugía. Entonces, respecto a las clasificaciones que el neurocirujano nos solicita y que el radiólogo debe saber, entonces vamos a tener en cuenta cómo se relaciona esa lesión con el seno cavernoso, como ya lo dije. Entonces, para esto vamos a utilizar la clasificación de NOSP. Esta clasificación nos dice qué tanta invasión del seno cavernoso nos presenta la lesión. Entonces, la primera clasificación sería la que ven a la izquierda de sus pantallas, en la cual vamos a trazar una línea que va a atravesar longitudinalmente ambas porciones de la carótida interna, como lo vemos aquí en estos vacíos de señal, y lo vemos aquí en el gráfico. Si la lesión no traspasa este segmento, entonces estaríamos hablando de una lesión tipo NOS1, donde todavía no hay un compromiso significativo del seno cavernoso. Luego, posteriormente, tenemos una lesión que sería tipo NOS2, donde esa línea que nosotros ya habíamos trazado la sobrepasa, como lo vemos aquí en el margen lateral izquierdo de esta lesión, pero no está sobrepasando la línea que atraviesa el margen externo de ambas carótidas. Entonces, esta sería una lesión de tipo NOS2. Si nosotros trazamos la línea que ya habíamos descrito previamente, tenemos la línea número 1, la línea número 2 y la línea número 3, que es efectivamente la porción lateral de esas arterias carótidas internas, y que la está traspasando y la traspasa por encima. Entonces tenemos una lesión de tipo NOS3A, como lo vemos aquí en el gráfico y como lo vemos en el ejemplo. Efectivamente sería un NOS3A porque la está pasando por encima entre las dos carótidas. Y si la pasa por debajo, entonces estaríamos hablando de una lesión de tipo NOS3B, como lo vemos aquí en el gráfico, que pues en este caso pues esta NOS3B tendría más complejidad en su manejo. Y adicionalmente tiene más riesgo de compromiso de los pares craneales, como lo vemos acá, sobre todo los pares de B1, B2 y el B6, y el sexto par. Y en los 4, donde vemos, por ejemplo, el ejemplo que ya les había enseñado, lo vamos a tener cuando tenemos una que rodea circunferencialmente la arteria carótida en cualquiera de sus dos porciones, o en este caso como el de nosotros, que rodea ambas, e incluso también aquí ya tiene pues un compromiso mayor de las carótidas al otro lado también. Entonces pues en este caso serían unos 4. Entonces vemos que la invasión del seno cavernoso es importante y debemos reportarla a nuestro neurocirujano. Otra de las cosas que debemos reportar al neurocirujano cuando veamos un macroadenoma es dónde se encuentra el quiasma óptico.
¿Por qué es esto? Porque según donde se encuentra el quiasma óptico, podríamos llegar a pensar en un posible abordaje transesfenoidal. Entonces, a la izquierda de sus pantallas vemos cómo se debería ver el quiasma óptico normal, el cual está a la altura del diafragma celar y pues tenemos adelante la tuberosidad celar, pues detrás el dorso de la silla turca y todo está pues normal sin ninguna alteración. Tenemos también la posibilidad de un quiasma prefijado, del cual vemos básicamente toda la tuberosidad celar hacia adelante, vemos que el quiasma es corto y se encuentra inmediatamente adelante de la tuberosidad celar y vemos el quiasma posfijado, el cual el quiasma se ve más elongado y alcanzamos a ver incluso toda la glándula por debajo de ese quiasma. ¿Cómo lo vamos a ver en las imágenes? Entonces, en este ejemplo, vemos que tenemos aquí el infundíbulo hipofisiario, vemos la glándula hipofisiaria, la neurohipófisis y vemos el quiasma óptico, que sería este que se encuentra inmediatamente superior a la tuberosidad celar. Este paciente estaba normal, pero presentaba un quiasma prefijo. En nuestro caso del otro macroadenoma vemos que efectivamente el quiasma óptico, que sería este, está inmediatamente adyacente a ese infundíbulo hipofisiario. El macroadenoma se encuentra desplazándolo y contactándolo y está superior a ese dorso de la silla turca, por lo cual este sería un quiasma posfijado. Y finalmente tenemos nuestra paciente del microadenoma que ya la habíamos visto, donde vemos esa quiasma óptico que se encuentra inmediatamente superior al infundíbulo hipofisiario y a la glándula hipófisis, sería un quiasma normal. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar de un siguiente caso, paciente de 22 años de edad, quien cursa con una diabetes insípida, fiebre, tos y la paresia del miembro superior izquierdo, paciente femenina, quien presenta un cuadro larvado como inespecífico, que ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo nos cuadran? ¿Dónde entra este síndrome? Entonces, resulta que cuando le hicimos una resonancia magnética contrastada a la paciente, pues encontramos que hay un engrosamiento de ese infundíbulo hipofisiario, donde hay un engrosamiento nodular de la glándula con un realce heterogéneo y que se encuentra pues contactando inmediatamente el quiasma y esto en este caso fue por cambios inflamatorios. Entonces, debido a ese síndrome relativamente agudo de la paciente, con ese síndrome infeccioso, que adicionalmente veíamos que tenía otra lesión nodular allí adyacente a la base del hipotálamo, pues correspondía a una tuberculosis de la glándula hipofisiaria con tuberculomas en el sistema nervioso central. Entonces, la tuberculosis digamos como a nivel mundial suele ser raro, siendo la neurotv aproximadamente el 1% de todos los casos, que se presenta generalmente con cefalea y alteraciones visuales. Sin embargo, cabe recordar que nosotros pues en Colombia somos un país que tiene unos altos índices de tuberculosis comparado con otras áreas del mundo, entonces pues no lo debemos dejar pasar en vano, porque pues podemos estarnos enfrentando a esto. Generalmente se presenta por diseminación hematógena y pues puede ser muy difícil diferenciarlo, inclusive puede ser difícil diferenciarlo de un adenoma, como lo vimos, es heterogéneo, es mal definido, tiene ese engrosamiento difícil de caracterizar, entonces por lo cual la sospecha clínica debe ser muy alta. Y otra cosa que nos ayudaba en este caso era que tenía otros tuberculomas, como por ejemplo vemos el del tálamo izquierdo, que nos explicaba las alteraciones sensitivas, y pues la tos, porque debido a que presentaba pues algunas lesiones nodulares pulmonares también. Paciente de 26 años de edad, que se presenta con alteración motora, dificultad para la marcha y algunas adenomegalias mediastinales. Debido a esto, al paciente se le realiza una imagen de resonancia magnética contrastada, en la cual vemos aquí las secuencias post-contraste y aquí la secuencia de difusión B1000. Vemos una imagen, aquí vemos el infundíbulo hipofisiario, vemos aquí la glándula hipofisiaria, vemos una imagen de aspecto nodular, multilobulada, hiperrealzante, con un realce heterogéneo con la administración del medio de contraste que rodea las estructuras vasculares y nerviosas, que inclusive se encuentra desplazando ese tallo cerebral posteriormente y que se encuentra también invadiendo ese seno esfenoidal y la nasofaringe. Y que cuando vemos en las secuencias de difusión, pues no presenta una restricción a la difusión tan marcada como uno lo esperaría para una masa realzante tan extensa. Y como lo vemos en el esquema, pues en un paciente que presentaba estas adenomegalias mediastinales correspondía a una neurosarcoidosis.
La neurosarcoidosis se presenta por la presencia de unos granulomas inflamatorios, que pues son los típicos de la sarcoidosis, que se pueden presentar en cualquier lugar del cuerpo, en este caso también en la porción de la silla turca, donde vamos a encontrar un realce intenso post-contraste, que puede ser hipo o isointenso a la sustancia gris, y que como lo vimos en nuestra imagen, pues no presenta restricción en la difusión debido a que pues son granulomas inflamatorios, a lo cual deben su realce. Usualmente vamos a encontrar una presentación hacia los 30 a 40 años de edad, mientras crece pues la lesión lo suficiente como para poder ser adecuadamente visible, y pues en este caso suele ser más frecuente en las mujeres que en hombres. Veamos otro caso, un paciente de 60 años de edad, quien también consulta por cefalea de galactorrea, la cual no es esperada para esta edad, obviamente, donde vemos que en estas secuencias post-contraste hay un engrosamiento que realza con el medio de contraste de ese hipotálamo, donde el infundible hipoficiario se encuentra adelgazado, y adicionalmente vemos una lesión nodular en el margen posterior de la hipófisis, que podríamos nosotros llegar a pensar que podría ser un microadenoma. Sin embargo, pues esta es una secuencia de resonancia magnética que no es de silla turca, debido a que presentaba otras lesiones adicionales, como por ejemplo las podemos visualizar acá. Vemos unas lesiones realzantes en anillo, redondeadas, que comprometen el lóbulo frontal. Vamos también unas aquí hacia el margen lateral derecho del cuerpo calloso, y algunas lesiones hacia la sustancia blanca profunda. En este caso, pues en una paciente añosa que presenta todas estas lesiones nodulares y que adicionalmente presentaba esta masa pulmonar, esta adenomegalia, perdón, mediastinal multilobulada con esta masa pulmonar en el lóbulo inferior izquierdo, pues configuraba a un cuadro de metástasis. La hipófisis posterior, las metástasis a nivel hipofisiario realmente son bastante raras. Sin embargo, la hipófisis posterior suele ser más susceptible a metástasis que la anterior, debido a que el sistema porta hipofisiario protege pues en parte esa hipófisis anterior, entonces es más raro que lleguen las metástasis allí. Adicionalmente, precisamente por esto suele asociarse a diabetes insípida, por ese compromiso de la neurohipófisis, pero también puede llegar a disfunción hormonal debido al compromiso compresivo extrínseco, y también pues al efecto de masa, debido pues a que hay lesiones que son mucho más de mayor tamaño, y pues puede llegar a comprimir ese quiasma óptico. Es importante documentar que efectivamente estamos tratando con una metástasis, especialmente pues en esta paciente, que de pronto podría ser un poco más claro debido a las manifestaciones adicionales, debido a que la radiocirugía es muy difícil, porque la cercanía con el quiasma puede llegar a un potencial pérdida visual. Entonces puede requerir intervenciones de tipo quirúrgico abierto. Tenemos un paciente de 7 años quien consulta por una proptosis derecha. Se le realiza una resonancia magnética con medio de contraste, donde vemos una lesión y que realza intensamente pues con ese contraste, que ocupa de gran manera esa silla turca, se expande al seno esfenoidal, compromete parcialmente el clivus, la cual presenta una extensión por medio del ala menor del esfenoides hacia la órbita derecha, produciendo una compresión extrínseca hacia el globo ocular, y vemos que esta es una secuencia B1000, la cual presenta una restricción a la difusión de toda la lesión, que se extiende básicamente por todo el esfenoides, y que efectivamente las secuencias AS pues correspondía también a una restricción a la difusión, y que pues en este paciente de pequeña edad y con esa proptosis y esa lesión allí, con restricción a la difusión de esas características, podríamos llegar a pensar en un tumor embrionario. El neuroblastoma proviene de las células primitivas neuroepiteliales indiferenciadas. Es un tumor que es bastante raro, pero suele ser presentado más que todo en los niños jóvenes. Y pues cuando encontramos las imágenes, vemos pues esa lesión que se expande de una manera importante por todas las estructuras adyacentes, invadiéndolas y comprometiéndolas. Adicionalmente presenta un intenso realce con el medio de contraste, y pues esa restricción a la difusión, que es la que nos va a dar la clave pues del diagnóstico. Cuando nosotros tengamos esta lesión y pues nos la hayan confirmado por patología, pues entonces recordar que hay que evaluar de manera importante todo el neuroeje, porque debido a que la extensión subaracnoidea es común, y pues puede llegar a producir metástasis en las regiones inferiores de la columna. Esta es una lesión que es de pobre pronóstico pues en nuestros pacientes. Otro caso, paciente de 12 años de edad con cefalea, quien consulta sin ningún otro antecedente en específico, donde vamos a visualizar esta imagen, que es el
infundíbulo hipofisiario, el cual llega hasta la porción inferior de esa silla turca. Vemos la hipófisis completamente adelgazada, rechazada inferiormente. Aquí vemos un pedacito del margen anterior, donde vemos que hay un efecto de masa sobre ella, y vemos la neurohipófisis también rechazada posteriormente. No vemos específicamente un cambio en la señal ni en la secuencia T1 ni T1 post-contraste de ese líquido que se encuentra allí, y que pues en este caso correspondía a una silla turca parcialmente vacía. ¿Por qué es este caso? Pues debido a que hasta aproximadamente el 15% de los casos de donde veamos un cerebro normal, pues puede ser considerado como una variante anatómica, debido a que el diafragma celular debe tener una relación completamente estricta con ese infundíbulo hipofisiario y rodearlo completamente. Si no hay una relación tan estricta en esto, entonces el líquido cefalorraquídeo va a llegar a entrar a esa silla turca y posteriormente va a comprimir extrínsecamente la glándula hipofisiaria, como lo vemos aquí, produciendo una silla turca parcialmente vacía. Eso es en cuanto a la variante normal. Sin embargo, hay otras causas en las cuales podemos llegar a perder tejido hipofisiario, como por ejemplo la radioterapia, la cirugía, una injuria isquémica, que nos va a llevar también a una silla parcialmente vacía. Y finalmente tenemos otra de las causas, que es la hipertensión endocraniana, en la cual vamos a tener una constelación de hallazgos, pues que no es el objetivo de esta charla, pero que como hallazgo único, ver una silla parcialmente vacía, pues no podemos decir que es solamente una hipertensión endocrinal, porque vemos que hay muchos motivos por los cuales se puede producir. Entonces, cuando tengamos este hallazgo, pues ir a buscar los demás que nos sugieran esto y adicionalmente la clínica del paciente. Paciente de 16 años de edad, quien consulta por una cefalea en trueno. La paciente presentaba una lesión nodular bilobulada centrada en la silla turca, en la cual en las secuencias post-contraste vemos que presenta una hipointensidad central, una zona que no realza igual al resto del parénquima de la glándula, la cual se expande pues superiormente y tiene también una relación importante con el quiasma óptico porque lo está comprimiendo. Y en este caso, pues a la paciente con estas características se le diagnosticó una apoplejía hipofisiaria. Recordar que dentro del cuadro clínico de este caso, el 100% de los casos se presenta con cefalea. Y es esa cefalea en trueno, característica de la hemorragia subaracnoidea. Y esto se presenta debido a que pues, hay un infarto hemorrágico o una isquemia con degeneración quística, y puede llegar a haber paso de material hemorrágico hacia las cisternas, como en este caso era nuestra paciente, que también tenía toda esta representación en la secuencia de susceptibilidad. Suele ser más en hombres que en mujeres. Sin embargo, debido pues a que esos macroadenomas hipofisiarios pueden llegar a crecer tanto que se infartan en su porción central y producen esa apoplejía. Sin embargo, también está relacionado con el síndrome de Sheehan en el periparto. Entonces, también recordar que cuando tengamos esas alteraciones hormonales periparto, pues podríamos llegar a sospechar también esa apoplejía hipofisiaria. Y pues el desenlace es variable según la estirpe celular afectada, puede que no haya ningún síntoma o puede que haya compromiso de múltiples líneas hormonales y pues el paciente requiera suplencia. Pasamos entonces en este caso a la valoración de la porción intermedia. En esta vamos a tener menos lesiones. Entonces tenemos una paciente de 17 años de edad quien cursa cefalea. Se le hizo una resonancia magnética, la cual se consideró dentro de parámetros normales, pero llegamos a ver aquí la glándula hipofisiaria, donde vemos que la hipófisis es normal, la neurohipófisis es normal, y tenemos una imagen lineal hipointensa en las secuencias potenciadas en T1, que correspondería en el medio, pues posterior a la administración del medio de contraste. Vemos que no realza, pero se encuentra allí bien centrada en esa porción intermedia, separando ambos segmentos de la glándula. Cuando vemos el esquema, como por ejemplo lo vemos aquí, entonces corresponde a un quiste de la pars intermedia. Al hacer la formación embriológica, recordamos que la porción anterior y la porción posterior de la hipófisis pues se tienen que juntar. Cuando hay una alteración en esta formación, o no hay un buen adosamiento de esas dos porciones, entonces pueden llegar a formarse estos quistes de la pars intermedia. Esta es una lesión que no es realzante, es hipoatenuante en el TAC, porque pues obviamente tiene contenido líquido, y en la resonancia pues se va a comportar igual al líquido también. Es una lesión que es estable en el tiempo, no va a aumentar de tamaño ni tampoco va a disminuir, y su localización es típica de la parte anterior y posterior, como la vimos acá. Es una lesión de no tocar, por lo cual pues, es un hallazgo que usualmente suele ser incidental y pues no requiere seguimiento. A diferencia de la anterior, vemos a una paciente de 15 años que también consulta por cefalea. Como vemos, varias cefaleas que pues, tienen básicamente un hallazgo incidental.
vemos esta porción anterior de la hipófisis, la cual es normal. Vemos la neurohipófisis que se encuentra desplazada inferiormente por una imagen de contenido quístico en las secuencias potenciadas en T1, que en las posterior a la administración del medio de contraste, pues la vemos aquí presente, que no presenta nada de realce, sino que simplemente se encuentra rodeada por ese tejido hipofisiario realzante normal, lo cual también nos ayuda a diferenciarlo de un microadenoma. Y vemos que cuando lo comparamos con la anterior, pues corresponde en este caso a un quiste de la bolsa de Rathke. Los quistes de la bolsa de Rathke suelen presentarse porque hay un epitelio residual con la formación pues de con el acople de la hipófisis anterior y posterior, que quedó allí remanente, y pues este suele aumentar de tamaño progresivamente en la vida, a diferencia del quiste de la parte intermedia, por lo cual en los seguimientos ulteriores podemos ver que crezca un poco. Sin embargo, no suelen alcanzar tamaños pues muy exorbitantes. Suele ser un hallazgo incidental, y pues si en algún momento llegáramos a hacerle secuencias dinámicas post contraste, esta nunca va a realzar. Tenemos entonces, ya cuando vayamos a ver las lesiones de la región posterior, entonces un paciente masculino de 3 años de edad que cursa con una diabetes insípida, donde vemos en esta secuencia potenciada en T1 la adenohipófisis completamente formada, vemos el infundible hipofisiario normal, vemos el quiasma óptico, pero no vemos ese punto brillante posterior, no vemos la neurohipófisis en ningún lugar, y vemos que en las secuencias post-contraste pues todo realza como sin mayor alteración. En este caso, este paciente que tenía una ausencia de ese punto brillante posterior, pues era en este caso pues por patología congénita. El paciente pues cursaba con una ADH de origen congénito y pues por lo tanto requería suplencia posterior. Puede ser por ausencia de las vesículas secretoras de esa ADH, o puede ser de pronto también porque, por ejemplo, en nuestro paciente haya tenido alguna lesión isquémica que haya comprometido los cuerpos neuronales en el hipotálamo, y por lo tanto dejaron de producirse las vesículas de secreción, por lo cual el punto brillante tampoco va a estar. Entonces también podría llegar a ser por esto, como por ejemplo en la patología crítica. Vemos otro caso, un paciente de 10 años de edad, quien tiene un antecedente de una resección de una lesión en cráneo, la cual llegó a nuestra institución posterior a la realización de esa resección, por lo cual no contamos con la lesión previa. Sin embargo, vemos en la imagen sagital T1, sin medio de contraste, esta presencia de esta imagen y de menor intensidad de señal inferior al margen de la hipófisis, que correspondería al seno intercavernoso, para que visualicemos que efectivamente lo podemos ver, pero vemos también que hay un engrosamiento de ese margen inferior del hipotálamo, el cual realza intensamente con la administración del medio de contraste, y no vemos la neurohipófisis tampoco por ningún lado, es decir, no vemos el punto brillante posterior. Cuando vemos el esquema que les presento, entonces vemos que efectivamente hay un engrosamiento nodular de ese hipotálamo con un adelgazamiento del infundible hipofisiario, y pues la neurohipófisis que no la encontramos. Y vemos que efectivamente al paciente se le había resecado una lesión en cráneo hacia la región occipital derecha, y que correspondía a una histocitosis de células de Langerhans por la patología que se encontró pues en este segmento. Entonces, recordar que la hipófisis posterior también puede infiltrarse por la histocitosis y también el infundible hipofisiario, donde podemos ver esa lesión nodular allí que realza con el medio de contraste. Podemos verla usualmente en pacientes mayores de 2 años, más en hombres que en mujeres, y pues las manifestaciones van a depender de qué tan comprometido está el paciente por el síndrome de la histocitosis de células de Langerhans. Y pues obviamente vamos a tener no solamente la lesión allí en la hipófisis, sino usualmente vamos a tener lesiones en otras partes, como en cráneo o huesos largos. Recordar también pues que efectivamente la manifestación más frecuente es el punto de la ausencia del punto brillante posterior, por lo cual la diabetes insípida es típica en estos casos. Paciente de 15 años de edad que cursa con alteraciones visuales, se le realiza una resonancia magnética con y sin medio de contraste, vemos una secuencia potenciada en T1, donde vemos una lesión multilobulada que se encuentra centrada en la lesión en la región supracelular, no vemos el punto brillante posterior, vemos que esa lesión tiene algunos componentes quísticos en su interior con mayor intensidad de señal, los cuales pueden relacionarse con un posible contenido graso, que en las secuencias potenciadas en T2 también es heterogénea, que tiene este halo hipointenso, y que adicionalmente en las secuencias post-contraste presenta un realce heterogéneo que se encuentra invadiendo también las estructuras adyacentes de la línea media, que en este caso, cuando hicimos el diagnóstico patológico, correspondía a un tumor de células germinales.
Recordar que las células germinales deben migrar desde las crestas neurales hacia, posteriormente, pues hacia las gónadas, y pues en estas células germinativas primordiales pueden quedarse en algún punto de la línea media, y en este caso puede llegar a ser, por ejemplo, como lo vimos en nuestro caso, la región supracelular. Entonces tenemos que suele presentarse especialmente más en hombres que en mujeres, y hay que recordar que cuando tengamos esta lesión o pues hayamos hecho el diagnóstico, hay que hacer un neuroeje completo, debido a que las drop metástasis, que son metástasis que se van hacia las porciones inferiores del neuroeje, son muy comunes, hasta el 25-40% al momento del diagnóstico, por lo cual no podemos olvidar hacer también una columna completa. Y este es uno de los tumores que es altamente quimiosensible, por lo cual cuando se hace el diagnóstico, pues el manejo con quimioterapia puede ser una opción. Paciente de 15 años de edad, quien cursa con cefalea, donde encontramos el punto brillante posterior, por acá en una localización atípica. Vemos que la glándula hipofisiaria se encuentra disminuida en su tamaño, y pues correspondía en este caso a una hipófisis posterior ectópica. Esto suele ser por un defecto en la migración durante la embriogénesis. Recordamos pues que la neurohipófisis debe descender. Suele asociarse a talla baja, hipopituitarismo, debido a esas alteraciones en la secreción, y puede asociarse con otros síndromes de la línea media, como por ejemplo la displasia septóptica. Es importante diferenciarlo del lipoma del tuber cinereum, porque en las secuencias con supresión grasa pues va a suprimir. En cambio, en este caso, pues como es una hipófisis ectópica por proteínas, pues no va a suprimir las secuencias de supresión grasa. Como caso acompañante, vemos un paciente en el primer año de vida que cursa con hidrocefalia, donde vemos esa importante dilatación del ventrículo. Vemos que el cuerpo calloso se encuentra de una manera importante, se encuentra adelgazado, con una disposición irregular pues de esa silla turca, la cual vemos que las partes se encuentran hipoplásicas. No vemos el punto brillante posterior. Vemos que los ventrículos se encuentran fusionados en un monoventrículo. Las surcos y las circunvoluciones son hipoplásicas, y adicionalmente pues los fórnices se encuentran fusionados. Vemos que el nervio óptico adicionalmente también es hipoplásico, y pues de constelación de hallazgos corresponde a un complejo de displasia septóptica. Esto es una mutación heterogénea en la cual vamos a tener una ausencia de ese septum pellucidum, hipoplasia del nervio óptico y muchos defectos de la línea media, así como esquisencefalia. En algunas ocasiones podemos llegar a visualizar los hallazgos que ya les he mencionado en la vida prenatal, con eh, una resonancia prenatal, o podemos visualizarlos en algunas ocasiones también hallazgos incipientes en la ecografía prenatal. Por eso es importante pues en estos pacientes pues hacer el control desde el inicio, porque podemos llegar a ver algunos indicios de esta displasia septóptica. Sin embargo, recordar pues que ese punto brillante posterior ectópico lo podemos llegar a encontrar también en este complejo. Paciente masculino con panhipopituitarismo, en el cual vemos esta imagen sagital T1, donde vemos el punto brillante posterior que debería estar aquí en el dorso, adyacente al dorso de la silla turca. Por acá arriba, casi en el hipotálamo, vemos que el infundíbulo hipofisiario no existe. Y lo que vemos acá, que tiene un poquito más de intensidad de señal, que creeríamos que es la glándula hipofisiaria, en realidad corresponde a las carótidas internas, las cuales se encuentran medializadas y ocupando el espacio que debería estar la hipófisis. Vemos aquí también en un corte coronal cómo se representa, y la hipófisis realmente no está presente, y correspondería en este caso a un síndrome de interrupción del tallo hipofisiario, a diferencia del anterior. Pues ese defecto de la migración de esa neurohipófisis no estimuló las células del estómago, y por lo tanto la adenohipófisis nunca se formó. Entonces, no hay un tallo hipofisiario, la hipófisis posterior es ectópica, y pues precisamente hay un panhipopituitarismo debido a lo anterior. Pasamos entonces a las lesiones supracelares. Entonces, para ver las lesiones supracelares vamos a diferenciarlas si están presentes en el tallo hipofisiario, en el hipotálamo, en la cisterna supracelar, en el esfenoides o en el quiasma óptico. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. Paciente de 15 años de edad con alteraciones visuales también. Se le realiza una resonancia magnética, en la cual vemos en esta secuencia potenciante 1 una masa bilobulada que no tiene esa morfología típica de muñeco de nieve, sino que la vemos como un poco en mancuerna. Vemos que tiene unos componentes quísticos internos que son hiperintensos en esta secuencia potenciante 1. Esta secuencia no tiene medio de contraste, y que cuando vemos en el esquema pues tiene múltiples intensidades de señales en su interior. Vemos que ese componente
que vimos más hiperintenso, con posterior a la administración del contraste ya se ve menor intensidad de señal por ese líquido alto en proteínas, y ese componente sólido, que es el que realza, pues está comprometiendo la silla turca y expandiéndola como tal. Entonces, en este caso tenemos un paciente que cursa con un craneofaringioma. El craneofaringioma tiene dos tipos y una distribución bimodal, el cual es el adamantinomatoso, que se presenta generalmente en pacientes de 5 a 15 años, y el papilar, que se puede presentar en mayores de 40 años. Sin embargo, el papilar es bastante raro, y incluso a pesar de que haya personas que tengan un craneofaringioma mayores de 40 años, se han visto algunos casos donde podría llegar a ser adamantinomatoso. Este contenido hiperintenso en T1, cuando lo ven en cirugía, tiene una textura que hace como en aceite de motor, debido a que la queratina húmeda que produce este craneofaringioma, pues tiene como esa textura y esa forma como en aceite de motor. Y suele ser el tumor supracelular número 1 en pediatría. Es importante también tener en cuenta que en la tomografía podemos llegar a visualizar algunas calcificaciones hasta en el 95% de los casos. Entonces, pues también podría llegar a orientarnos a que es un craneofaringioma. El 75% lo vamos a encontrar en la región supracelular, el 20 al 25% en la región celular y supracelular, y el 5% solo celular. Y este presenta la regla del 90. Entonces, recordar, el 90% de todos los craneofaringiomas calcifican, el 90% tiene componentes quísticos y el 90% realza. Entonces, si tienen estos tres criterios, pues podemos tener bastante seguridad de que estamos hablando de este caso. Sin embargo, pues como la heterogeneidad de la masa lo amerita, pues entonces hay que hacer un workup específico para este paciente. Y quería mostrarles esta imagen axial de nuestro caso, donde vemos algunas calcificaciones en su interior, que pues es a lo que me refería con la regla del 90. Vemos otro caso, un paciente de 17 años de edad, posparto, con una diabetes insípida, donde vemos que aquí se encuentra la glándula hipofisiaria presente, vemos que se insinúa el punto brillante posterior. Sin embargo, ese hipotálamo presenta una expansión de su contenido, donde hay una lesión con una intensidad de señal heterogénea que no está muy bien definida, que realza intensamente posterior a la administración del medio de contraste en una paciente que previamente era normal. A esta paciente se le realizó manejo quirúrgico para la resección de esta lesión y se encontró que cursaba con una hipofisitis linfocítica. Resulta que en los cambios inflamatorios de estos pacientes, pues pueden llegar a presentar componente granulomatoso inflamatorio de ese hipotálamo, por lo tanto, pues pueden llegar a presentar esa hipofisitis linfocítica, la cual se encuentra incrementado también en algunas ocasiones el tamaño de la hipófisis o del hipotálamo. Puede encontrarse en las mujeres periparto, hombres con diabetes insípida, suele ser autolimitada debido a su origen inflamatorio, especialmente si se relaciona mucho con el síndrome de Tolosa-Jones, la tiroiditis autoinmune o la anemia perniciosa, y también el uso de algunos medicamentos. También esto debemos diferenciarlo de algunas otras etiologías, como por ejemplo la histiocytosis de células de Langerhans, que vimos que es bastante parecida. Sin embargo, pues nuestra paciente no presentaba esas manifestaciones sistémicas del hueso típicas de la histocitosis. Diferenciarlo del adenoma. Sin embargo, pues esta es una lesión hipotalámica, entonces pues no correspondía. Adicionalmente, el adenoma no se asocia a diabetes insípida, perdón, y a la hiperplasia, porque pues del tallo hipofisiario usualmente está normal. Dentro de otro caso acompañante, vemos una paciente de 69 años de edad, quien cursa con un cáncer renal y quimioterapia. En mayo del 2019, cortesía del doctor Márquez, por cierto, se le hizo una una tomografía de cráneo, en la cual veíamos pues que se encontraba la imagen de la silla turca completamente normal, realzante, sin ninguna alteración, y que posteriormente la paciente, después de que se le realizó su quimioterapia, esta glándula hipofisiaria había incrementado su tamaño mucho mayor a lo esperado para la edad, que eran 69 años. En esta secuencia post-contraste vemos cómo se encuentra inclusive aumentado el borde superior de esa glándula, pero el infundíbulo hipofisiario pues es normal. Vemos el incremento pues ahí del medio de contraste, y resulta que posteriormente a la paciente previamente en una resonancia de la paciente en mayo del 2015, la glándula estaba normal, es decir, la paciente no presentaba un macroadenoma, sino que en mayo del 2015 ya no se había hecho todavía el manejo con quimioterapia, y posterior a la quimioterapia es que empezó a presentar ese aumento de la glándula.
Entonces, en julio del 2019, cuando ya finalizó la quimioterapia, vemos que la glándula estaba normal y que realmente ya tenía era un pequeño microadenoma en su interior y pues el aumento de ese tamaño pues correspondía a una hipofisitis post-quimioterapia. Generalmente se encuentra asociada a quimioterapia tipo biológico, como por ejemplo el ipilimumab y todos los terminados en MAP. Y usualmente pues esta lesión resuelve completamente con el cese adecuado del manejo. Se puede comportar muy parecido a la hiperplasia hipoficiaria o al macroadenoma, como lo vemos en esta imagen de la mitad, y por lo cual requiere alta sospecha clínica y usualmente una imagen previa, como lo vimos en la imagen de la izquierda, donde ya habíamos documentado una hipófisis normal. Vemos este caso que es muy interesante, también cortesía del doctor Márquez, donde vemos aquí en esta secuencia potenciante 1 esta imagen que correspondería a la adenohipófisis con la neurohipófisis en su margen lateral derecho, y vemos que hay otra imagen igualita con una adenohipófisis y una neurohipófisis, es decir, vemos que hay dos hipófisis que se encuentran localizadas en la silla turca, donde vemos dos infundíbulos hipoficiarios y dos márgenes hipotalámicos. Vemos que el cerebro tiene una simetría mayor pues a la esperada en su línea media, y vemos que adicionalmente el hipotálamo se encuentra con una morfología lobulada, la cual marcan como, y el mesencéfalo, perdón, se encuentra con una morfología lobulada como en salchicha, y vemos que también adicionalmente hay una duplicación de la arteria basilar. Vemos aquí se encontraba la arteria basilar y también se encuentra duplicada. Entonces, este caso específico correspondía a una duplicación hipoficiaria. Esto es una patología que también es rara, pero se puede llegar a presentar dentro de las patologías del desarrollo. Puede ser realizada por duplicación de la placa precordial rostral y la punta de la notocorda, y usualmente se suele asociar a anomalías faciales complejas, como por ejemplo las alteraciones craneales, cervicales y orales. Paciente de un año de edad, quien consulta por irritabilidad, hipotiroidismo, donde vemos una masa bilobulada que presenta una intensidad de señal relativamente similar al parénquima cerebral, la cual no presenta restricción a la difusión en las secuencias B1000, pero que presenta un intenso realce con la administración del medio de contraste, y que cuando vemos los mapas de perfusión no presenta un incremento significativo en el volumen sanguíneo cerebral efectivo. Por lo tanto, en esta lesión que está expandiendo la silla turca, con este compromiso hacia la región supracelular y que presenta estas características, pues entonces hablamos de un glioma de bajo grado, en este caso un astrocitoma pilocítico. Es el tumor grado 1 de la OMS. Hasta aproximadamente un 20 a 50% de todos los casos se encuentran asociados a neurofibromatosis tipo 1, y el 70% de los casos ocurren en la infancia. Como vemos, su componente no restringe a la difusión ni tiene aumento del volumen sanguíneo cerebral. Es la lesión que puede llegar a producir disfunción endocrina, por lo cual es importante tener en cuenta este trayecto de la vía óptica, porque pues en los pacientes con neurofibromatosis tipo 1 podemos tener también ese glioma del nervio óptico. Entonces, si lo vemos allí presente, pues documentarlo de esta manera con los hallazgos adicionales que vemos de neurofibromatosis tipo 1, y recordar ese componente mixto quístico y sólido que realza intensamente con el medio de contraste, pero también podemos tener, como en nuestro caso, que era básicamente casi toda sólida la masa. Vemos otro caso, un paciente con una lesión supracelular, una masa lobulada, en la cual vemos la neurohipófisis en el margen inferior, y alcanzábamos a ver un pedacito de la adenohipófisis que se encuentra desplazada por la lesión supracelular, la cual presenta, y quiero que pongamos bastante atención en este segmento, este realce como en anillo de la masa específicamente, y que lo podemos ver incluso en el corte sagital, y que no presentaba restricción a la difusión, por lo cual tiene unas características muy parecidas a la de nuestro macroadenoma. Sin embargo, este masa no presentaba componente quístico, simplemente realzaba periférico. Y correspondía en este caso a un astrocitoma desmoplásico infantil. También es una lesión grado 1 de la OMS. Es raro, suele presentarse en niños menores a 4 años, y pues la forma en la que podemos diferenciarlo un poquito más sencillo del astrocitoma pilocítico es ese realce periférico como en anillo, que pues podríamos llegar a encontrar y podríamos llegar a sugerir que se trata de este caso. Tenemos otra paciente de 2 años de edad, quien consulta por una risa incontrolable que le causa disnea, donde vemos que la glándula hipófisis parece estar dentro de límites normales. Vemos una neurohipófisis normal, un tallo hipoficiario normal. Cuando llegamos a ver
ese tercer ventrículo, el piso del tercer ventrículo que se denomina el tuber cinereum. Vemos una lesión nodular con una intensidad de señal que es muy semejante al tejido cerebral adyacente, inclusive vemos que es parecida al tallo cerebral, como lo vemos en el esquema que tengo aquí presente, que posterior a la administración del medio de contraste no presenta realce y que es correspondiente a un amartoma hipotalámico. Los amartomas hipotalámicos suelen cursar con una sintomatología muy particular, y es que producen unas crisis que se denominan gelásticas, en las cuales hay una risa incontrolable, donde no hay pérdida del estado de conciencia, pero que pueden llegar a durar hasta 30-40 segundos. En algunos pacientes pueden llegar a producir disnea, como en nuestro caso, entonces pues esto puede llegar a comprometer el estado funcional del paciente. Sin embargo, algunos de ellos pueden llegar a ser relativamente silentes. También cuando son de mayor tamaño pueden corresponder a alteraciones visuales, pubertad precoz o alteraciones de comportamiento, y corresponde simplemente a una sustancia gris heterotópica que no es tumoral y pues se encuentra presente allí en esta área. Puede ser sesilo pediculado, pues dependiendo de los síntomas del paciente, pues puede requerir un manejo adicional. Vemos otra imagen donde vemos parecida a la lesión que habíamos visto previamente de la silla turca parcialmente vacía, pero en esta ocasión vemos cómo hay una lesión con una intensidad de señal que es prácticamente idéntica al líquido cefalorraquídeo, como lo vemos aquí, la cual desplaza inferiormente la glándula hipófisis, y vemos que adicionalmente tiene como una pequeña pared superior en las secuencias cis, que correspondía en este caso a un quiste aracnoideo. Recordar que básicamente esto va a ser idéntico al líquido cefalorraquídeo, y los síntomas van a depender de qué tanto efecto de masa haga este quiste. Usualmente suele ser un poco más pequeño, entonces no presenta como mayor alteración, y suele ser también un hallazgo incidental. Paciente de 60 años quien consulta por desorientación, en la cual incidentalmente logramos visualizar en esta imagen sagital T1, la glándula hipofisiaria que se encuentra normal, con la neurohipófisis que se encuentra en su margen posterior, y vemos una imagen hiperintensa en la región hipotalámica, que pues nosotros podríamos pensar que es una neurohipófisis ectópica. Sin embargo aquí la vemos en su posición usual, y que cuando hacemos unas secuencias con saturación grasa, vemos que esa imagen hiperintensa se pierde. Vemos ahora ya hay un vacío de señal allí, y la neurohipófisis persiste porque esto no es grasa sino proteínas. Entonces, en las secuencias post-contraste, su realce básicamente pues, es nulo, y corresponde en este caso a un lipoma. Lo podemos identificar debido a su contenido de comportamiento graso, suele ser asintomático e incidental, y suele ser simplemente un remanente embrionario que no tiene significado patológico. Paciente de 39 años de edad, quien consulta también por alteraciones visuales, donde vemos en estas secuencias potenciadas en T1 una lesión nodular predominantemente hiperintensa, la cual no presenta restricción a la difusión, que tiene este rim hipointenso o anillo hipointenso a su alrededor, el cual presenta un realce heterogéneo con la administración del medio de contraste, y vemos como estos artefactos lineales hipointensos alrededor de la región supracelar, y vemos también cómo se expande hacia el margen inferior de ese cuerpo calloso y del piso del tercer ventrículo, y en este caso correspondía a un quiste dermoide. Los quistes dermoides, perdón, aquí esto está equivocado, pero los quistes dermoides suelen ser lesiones que son hiperintensas en el T1, debido a que es tejido ectodérmico que se atrapa antes de que se haga el cierre del tubo neural, por lo cual este contenido pues va a presentar esa intensidad de señal como heterogénea, pero que puede llegar a ser hiperintenso en el T1 por las proteínas que tiene en su interior. El quiste puede llegar a ser único, como lo vemos en el esquema, o puede estar roto, como lo vemos en el caso de nuestro paciente, donde pues los márgenes de nuestro quiste dermoide no son claros, y se encuentra distribuido pues en la región adyacente a la silla turca, sin encontrar una lesión delimitada. Aquí ya vamos terminando. Tenemos un paciente con una tomografía de cráneo simple, axial y sagital. Vemos que hay un aumento en la densidad de ese hueso esfenoidal, el cual tiene una densidad como en vidrio esmerilado, con una alteración en la formación de la silla turca, donde vemos que ni siquiera tiene el dorso de la silla, la base de la silla es como más oblicuo, y pues la tuberosidad se la encontramos,
y que correspondía en este caso a una displasia fibrosa. Esta se debe usualmente a una falla en la producción del hueso lamelar, generalmente pues por un defecto genético, donde nos vamos a dar esa apariencia en vidrio esmerilado y definitivamente el TAC es la clave de diagnóstico. En algunas ocasiones podemos llegar a visualizarlo en la resonancia magnética como una alteración en la intensidad de señal del hueso y pues cuando lo veamos de esta manera, entonces pues lo ideal sería pedir una tomografía para hacer la confirmación del diagnóstico en la cual vamos a verla en la ventana de hueso. Otro paciente de 25 años de edad, quien consulta por una cefalea con fosfenos, donde vemos una lesión multilobulada con intensidad de señal baja en las secuencias potenciadas en T1, que se encuentra comprometiendo ampliamente el margen posterior del clivus. Se encuentra ingresando hacia la silla turca y desplazando la adeno y la neurohipófisis, así como el tallo hipofisiario. Vemos que esta lesión presenta un realce pobre con la administración del medio de contraste, más bien heterogéneo, y que no presenta ningún tipo de restricción a la difusión. Aquí la vemos en el margen posterior, casi indentando el puente. Y que cuando le hacemos la evaluación, pues correspondía a un cordoma. Recordar que el cordoma corresponde a los remanentes embrionarios de la notocorda, los cuales pueden llegar a depositarse en cualquier punto de la línea media, siendo el más frecuente la región sacrocoxigia. Sin embargo, el clivus es la segunda región más frecuente donde lo podemos encontrar, por lo cual pues, puede llegar a comprometer la silla turca. En esta localización es raro, suele ser el menor al 1%. Sin embargo, es una lesión que es altamente destructiva, puede producir esa destrucción ósea de esa silla turca con lento crecimiento y pues local, pero que es localmente agresivo. Y pues esta lesión puede o no restringir a la difusión, pero hay otro de los hallazgos que son típicos de esta lesión y quería mostrárselos, y es que en la tomografía tiene este borde esclerótico que rodea circunferencialmente la lesión y que usualmente nos suele dar esa pista final donde decimos pues que efectivamente se trata de un cordón. Y como último caso, tenemos este paciente de 17 años de edad, quien consulta porque tiene un tumor en la base del cráneo según pues, el diagnóstico que envían de remisión. Es un paciente que viene del extranjero, en el cual visualizamos una imagen hiperintensa, multilobulada, de difícil caracterización, que está comprometiendo especialmente ese hueso esfenoidal y toda la silla turca prácticamente, la cual presenta un realce heterogéneo con la administración del medio de contraste. La glándula hipofisiaria tiene su morfología usual, vemos la neurohipófisis reposando en el margen posterior de la silla y vemos en las secuencias potenciales en T2 como presenta adicionalmente como unos lóculos hiperintensos en su interior. Cuando hacemos la evaluación de esta lesión, pues con ese contenido que parece como graso, correspondía en este caso posterior a la realización de la biopsia a un fibroma osificante samomatoso juvenil. Esto proviene de las células madre quiescentes de la base del cráneo que se diferencian a una morfología samomatosa y producen esa lesión que es hiperintensa en las secuencias potenciadas en T1, que tiene ese realce heterogéneo, y por eso se ven como esos lóculos, porque hace como esas áreas que son grasas en esa parte del hueso. Suele ser asociada a cefalea y parálisis del sexto par debido a la invasión de los senos cavernosos, y pues en este caso también podríamos ver toda la destrucción que produce desde el hueso. Aquí el paciente ya había pues, sido sometido a una cirugía transesfenoidal, sin embargo, vemos que a pesar de eso tiene unas lesiones líticas allí presentes, y es importante tener en cuenta que esta es una lesión de mal pronóstico. Entonces, para finalizar, entonces quería llevarlos a este algoritmo, que es como el algoritmo diagnóstico de cómo orientar esta lesión. Entonces, si es una lesión celar, la vamos a dividir entre la parte anterior, media o posterior. Si es anterior y pues no es masa, entonces pues puede ser hiperplasia o hipoplasia. Si vemos una masa, ya sea sólida o quística, entonces la vamos a diferenciar. Si es sólida, pues vamos a ver las que vimos inicialmente. Si es quística, básicamente va a ser la silla vacía, el quiste simple o la apoplejía. De la parte intermedia solo tenemos los dos quistes, y en la parte posterior pues el punto puede estar ausente o ectópico. Si está ausente pues puede ser por las causas que ya vimos, por la histiocytosis o un tumor de células germinales, y si está ectópico entonces puede ser porque efectivamente así se desarrolló, porque tiene un síndrome de interrupción del tallo hipofisiario o está asociado a una displasia septóptica. Y en el caso de las lesiones supracelares, pues el tallo, vamos a ver en dónde se encuentra. Entonces el tallo puede estar adelgazado, engrosado, ausente, duplicado, como lo vimos también,
puede también tener histiocytosis, con relación así con hipofisitis linfocítica o craniofaringioma. Recordamos que ahí es donde está su localización más frecuente. Si está en el hipotálamo, pues recordar el amartoma. En la cisterna, recordar también el craniofaringioma, el lipoma, el quiste dermoide, el quiste aracnoideo. Si está en el esfenoides, pues los defectos del hueso, y si está en el quiasma, pues recordar el glioma. Entonces, recordar como conclusión, la resonancia magnética es el método de elección para la adecuada caracterización de estas masas. Las secuencias dinámicas son importantes, especialmente en la detección de los microadenomas, y siempre debemos reportar las relaciones anatómicas y las estructuras comprometidas. Por lo tanto, la localización, la edad y las características magnéticas de la lesión nos permiten orientar adecuadamente el diagnóstico para un manejo apropiado, especialmente pues, por parte del neurocirujano o del clínico específico pues, que vaya a hacer el manejo de este.